El hombre es tandilense. En su larga trayectoria trabajó en televisión y actuó en más de 60 películas. Hizo numerosas obras de teatro como actor y algunas como director. Como actor, demostró su versatilidad en piezas que iban desde el Zoo de Cristal o la ópera de 2 centavos al teatro infantil y la comedia musical. Participó de teleteatros y condujo en televisión El Gran Club. Víctor Laplace fue también formador de actores. Se desempeñó como director nacional del Instituto de Teatro y recibió reconocimientos como el Premio Conex de Platino por actor de musical, el Premio Thalía al Mejor Actor de Teatro y el Premio India Catalina de Oro por el guión de El Mar de Lucas, entre otros. En varias oportunidades caracterizó al general Juan Domingo Perón en actuaciones memorables. Señoras y señores, con nosotros, Víctor Laplace. Te pido, ¿dónde está la cabaña? Un saludo de general a todos los presentes. Pero, compañeros, bienvenidos. Bueno. Lo tengo un poco hecho al personaje. Bueno, yo digo, no hay como la reiteración, ¿no? Para aprender a ser un personaje. Y los alquimistas decían que de la reiteración y repetición salía el cambio cualitativo, ¿no? Y claro, porque en realidad también son personajes, como este de Perón, es un personaje tan fuerte, tan potente, que yo digo, yo lo conocía a Perón cuando era un pibe, ¿viste? En Tandil, que iba con Eva a llevar guardapolvos y pelotas de fútbol. Y de ahí en más, digo, yo a los 14 años entro a trabajar en la fábrica, en Metalúrgica Tandil. Entonces soy peronista primero que mi familia era toda gorila. Entonces, por contraste ya, digo, siempre le digo, yo la culpa la tienen ustedes, le digo a mi familia. Claro, te Yo hicieron... no tengo Claro. Este, Eran arquetípicos de la clase media de pronto. sí, digamos que papá era más anarco, mamá no le interesaba la política, le gustaba cantar ópera y nunca pudo, pobre. Y mis hermanos, bueno, mi hermana sigue militando en la Unión Cívica Radical, en Tandil, y muy bien, le han dado unos premios importantes últimamente, cosa que me halaga muchísimo. Y mi otra hermana le gustaba la música clásica y mi hermano era más chiquitito, todavía no se metía en política. Entonces, bueno, por un lado eso y por otra parte que la fábrica, a los 14 años, yo, obrero, metalúrgico, rodeado de gente grande, y mientras yo recitaba, viste, poemas de Shakespeare y de cosas, o de Evaristo Carriego, qué sé yo, esa cosa, destrozaba los tornos y los fresadores. Yo creo que hice bolsa a la industria metalúrgica nacional. Pero era como el personaje de Chaplin en tiempos modernos. Tal cual, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Parabas la línea, digamos. Claro, pero también es cierto que aprendí muchísimo, ¿no? Porque, digamos, esos hombres y esas mujeres nolleras que trabajaban en nollería metalúrgica me enseñaron muchísimo, me enseñaron y de hecho, bueno, aprendí las reivindicaciones sociales allí, ¿no? Las 8 horas de trabajo, las horas extras, los 20 minutos de parada cuando había que parar en nollería, el trabajo insalubre que era, todas reivindicaciones que ya estaban en esa época con Perón. Entonces después, bueno, después la vida me lleva por donde me lleva, que es largo de contar, pero cuando la primera vez aparece la idea de Juan Carlos de Sanso, que me dice, tomá este libro, y me da el libro en un bar, y me dice, vas a ser el mejor Perón de la historia argentina. Yo digo, ¿te parece? Le digo. Y ahí empecé, ¿no? Y claro, cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta que era un personaje de una dimensión y de un carisma tan enorme, que tenía tantas etapas y tantas aristas para meterse, que por eso es que me reiteré. Y también es cierto que en aquella película de Sanso, con el libro de José Pablo Feynman, estaba todo centrado en Eva. Y yo siempre pensé que faltaba, por lo menos faltaba, una película que hablara de la resistencia, ¿no? Con todo lo que eso implica. Digo, del 45 al 72, que es cuando él deja Puerta de Hierro y se vuelve para la Argentina. Bueno, esa etapa a mí me interesó mucho y me interesa mucho, digamos, ¿no? Porque me parece que es una etapa con traidores, con leales, pero con todo el conglomerado que hace que sea una película muy interesante. Estamos hablando de Perón con Víctor Laplace.
A raíz de Puerta de Hierro, El exilio de Perón, que es la película que terminaste y en la cual volvés a hacer otro Perón. Otro Perón, sí. Sí. Muy distinto. Bueno, se estrena el 11 de abril. Vos sabés que este programa se va a ver dentro de muchos años, se va a seguir viendo van a escuchar que se estrena y va a haber algún despistado. Y varios 11 de abril. Claro. En el 11 de abril del 2025 va a haber uno que va a ir. Perdón, Toc Toc. Ah, no se estrenaba hoy. No, ya pasó, pibe. Es la que viste en televisión. Todos los 17 de octubre. Eso es lo que tiene el cine también, ¿no? Que perdura de una manera tan mágica y tan bella que... Yo fui muy feliz haciendo esta película, Jorge, muy feliz. Me costó muchos años, mucho laburo, mucha elaboración. Me consta porque venimos hablando... Sí, yo te vengo hinchando. Compartimos, a ver, nos hermanan muchas cosas, pero una de las cosas que nos hermana es esta, yo creo que buena obsesión por el peronismo, que no es ni más ni menos que una obsesión por nuestra propia historia, por nuestro propio país. Sí. Yo creo que entender el peronismo o aproximarse... En primer lugar, entender el peronismo es entender una gran parte de lo que somos, entender una gran parte de lo que fuimos y de lo que somos, ¿no? Es el único movimiento nacional y popular de América Latina que mantiene una vigencia activa. Sí. La mayor parte, Paz Estenssoro, Vargas, Ibáñez, quedaron en el camino, fueron subsumidos por las operaciones de apropiación de las élites que se apropiaron de las cúpulas de esos partidos, como le pasó al radicalismo, ¿no? Que se alvearizó. A pesar de que tuvo reverdeceres y tiene siempre un movimiento popular la posibilidad de cambiar. Pero es una saludable obsesión, así que yo... Y además es una saludable obsesión, como vos decís, y además es irrenunciable, digamos, ¿no? Porque, digamos, yo no puedo... Digamos, nosotros que empezamos en los 60 y pico a trabajar, y cuando yo llegué a Buenos Aires empezamos a trabajar en las villas con Norman Brisk y todo, era una militancia extraordinaria. Y son cosas que uno dice, si uno se la pone a pensar hoy, dice, era una militancia tan activa, tan dinámica y a la vez tan agotadora, porque nosotros íbamos a la villa durante la semana y después el fin de semana hacíamos obras sobre la problemática de la villa, sobre la problemática del lugar. Y ahí hacíamos de la denuncia y a partir de ahí generábamos un hecho político. Entonces, bueno, digo, uno piensa en esos años y dice, qué fantástico haber podido hacer esa militancia de esa manera, ¿no? Y ahora creo que hay una militancia de nuevo de la juventud que la veo en todo el país. Yo salgo mucho, ¿sabes? Salgo mucho con gira. Salí con Borges y Perón también durante 2 años. También tratando de hacer una obra que debatiera ideas y que no provocara odios, ¿no? Porque el odio anula cualquier posibilidad de debate, ya lo sabemos. Pero y me encontré con jóvenes militando extraordinarios. Eso es lo que tiene el arte y la cultura, ¿no? El arte plantea encuentros imposibles, como el que vos en esa obra hiciste junto con Noer. Sí, con Jean-Pierre, sí. Que yo lo vi a Jean-Pierre en el Borges que hizo el cine, en la película de Javier Torres, me pareció excelente, muy bien, excelente. Muy bien, sí. Como me pareció excelente Tu Perón de Sanso. Y es un encuentro. ¿Vos pensás que podría haber habido un encuentro entre Perón y Borges o es territorio ficcional? A mí me parece que, digamos, el rigor histórico es una cosa y me parece que las subjetividades que uno quiere meterle a estos grandes temas es otra, ¿no? Digamos, pero es parte del laburo nuestro, digamos. Yo a Perón le metí, digamos, desde mi imaginario lo que yo pienso que debería haber pasado o que pasó en Puerta de Hierro y que nosotros cuando éramos pibes no vimos. Esa Puerta de Hierro que era como una separación, como una puerta blindada para que no pasara más gente de la que tenía que pasar, es como una metáfora de lo que uno imagina que puede haber pasado de adentro. Y eso me atrae mucho. Me atrae mucho el momento privado. Porque yo me imagino, son 2 personajes muy distintos, ¿no? O sea, Borges fue profundamente antiperonista y Perón le dio motivos a ciertos sectores de las élites para que lo fueran. Me lo imagino más a Perón buscando el diálogo con Bueno, Borges. la obra arranca así. La obra arranca con un Perón que viene a visitarlo a la biblioteca y Borges que le da con un caño. Y Perón le dice, bueno, escúcheme, Borges, déjese en broma, como diciendo, a ver. Y hay momentos, es muy, muy interesante la obra.
notablemente la obra la hizo un autor uruguayo que se llama Enrique Strázulas. Quizás alguien que puede objetivar, ¿no? Puede tomar una distancia. Nosotros hemos sido y somos un país muy pasional, eso lo sabemos, y lo sufrimos a veces y lo disfrutamos en otras. Pero la obra tenía esa cosa de dos tipos que en algunos temas podían llegar a unirse, y eso era muy interesante. Cuando los dos miran el infinito y dice, me pregunto qué pasará cuando seamos más viejos, y se encuentran con la muerte, digamos, ¿no? Y se hacen preguntas y dudan, los dos dudan. Y es muy extraordinario ver a esos dos personajes con tanta claridad y con tanta sapiencia dudar frente a los temas centrales de la vida, ¿no? Eso me pasó con el Perón que yo hice en la película. Es decir, un Perón que tiene dudas, Perón que habla diciendo, estaré yo a la altura de las circunstancias, dice, del lugar donde me ponen. Nunca me he escuchado decir estoy cansado, jamás he dicho estoy triste. ¿Qué clase de hombre soy entonces que no me reconozco ni cansado ni triste? Dice Perón. O sea, a mí me gusta esa duda, me gusta la idea de un hombre que habla sobre el amor, sobre la vejez, sobre la necesidad imperiosa de volver a la Argentina, sabiendo que la vuelta, como le dice su médico, puede ser una cosa fatal para él, y de hecho lo fue. Los grandes temas me animé con la subjetividad que me caracteriza frente a una obra, digamos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Víctor Laplace de Perón y parece que fue lo único que hiciste, cuando en realidad yo creo que sos uno de los artistas más polifacéticos que tiene el arte escénico. Porque yo voy a marcar un punto, elijo al azar un punto. Yo te vi en Vietrock. ¿Me mandaste para atrás? Sí, te mandé bien para atrás, porque bueno, creo que eso no está tan lejos de tu desembarco en Buenos Aires. Yo te vi en Vietrock musical, ¿de quién era el autor? El autor era una autora americana que se llamaba Megan Terry y que escribió sobre la guerra de Vietnam. ¿Qué año? Era un grupo ¿68, 69? Sí. Vamos a Saigón a invadir los bares, a llenarnos de pena, a olvidar nuestros hogares. Me voy a conseguir unos ojos rasgados, ella me dará un hijo y yo le haré un bastardo, decía la canción, hablando de los jóvenes yanquis que iban a la guerra y de la instrucción militar que hacían. Vamos, señoras, tomen sus rifles, las granaditas, mis lindas putitas, la guerra gogó, mis lindas nenitas, que le decía el oficial que los preparaba a los soldados que iban a la guerra. Era muy hermosa la obra. Vos hacías el paracaidista. ¿Quién era el paracaidista que se tiraba y decía John Wayne confía en mí? ¿No? ¿Cómo te acordás de frase? Qué increíble. Era brutal esa obra. Era brutal. Pero bueno, eso es una. Por eso te marqué ese punto para que me ayudes a caminar todo lo que vino luego, ¿no? Sí. En tu vida también, en tu vida personal, experiencias creo que un lugar común, voy a decir un lugar común, cada tanto es bueno. Una vida de película en todo sentido, ¿no? Sí, y de qué sé yo, pero también con una... Yo me acuerdo ahora que dijiste esto que me mandaste para atrás en el tiempo, inmediatamente me acordé de una obra que hice que se llamaba Soldados y Soldaditos con Aida Bornik, que justo la estrenamos el día de Trelew, el día del quilombo en Trelew. Ajá. ¿No? Y yo me acuerdo que las cosas que uno hacía, que yo a veces pierdo conciencia de las cosas que uno ha hecho, ¿no? Yo me acuerdo que ahí hacía a un comandante, a Macera, lo hacía, que tenía como un ataque de asma, y decía cosas brutales y le agarraban como ataques de asma, ¿no? Y hacía a su vez la Paloma de la Paz, que era una Paloma de la Paz que decía que estaba harta de volar de un lado para el otro y que nadie le tiraba una punta. Dice, pero lo que pasa es que yo creo, decía la Paloma de la Paz. Me llaman y yo vuelo, y vuelo hasta que me estallan los pulmones. Pero si yo tuviera que ser otro tipo de... Yo no elegiría ser la Paloma de la Paz de nuevo, dice, ¿no? Era muy genial. Pero a la vez había un soldado yanqui que hacía la guerra. Digamos, era una crítica a los soldaditos de porquería y no una crítica, sino un ensalzamiento, no sé si es ensalzamiento, creo que está mal dicho, un ensalzar a los grandes guerreros, ¿no? Había un samurái que se hacía el harakiri por el honor y la ética, y estaba la Paloma de la Paz,
y había una bomba que decía yo soy virgen y hoy me estreno. Era muy y ese espectáculo lo hicimos en gira por todo el país, con Aida Borni, que me acompañaba en el auto. Íbamos los dos con Alfredito Allende, que nos acompañaba haciendo las luces. Me acuerdo como si fuera hoy. Digo, también me doy cuenta que yo fui eligiendo, cuando ya además me animé a dirigir, porque con 80 películas sobre el lomo, fue muy genial, porque un día viene un tirador de cables de Sica y que me veía, que yo hinchaba, que me metía en la luz, en la compaginación, en la cámara. Y me dice, Víctor, ¿por qué no te dejas de joder y te animas a dirigir una película? Y no fue un llamado divino ahí, fue el Pipi de Sica, viejo, divino, que amo, que lo llamé para mis películas, y que él me motivó, y que ahí me animé. Y ahí cuando me animé, me di cuenta que empezaba a hablar de los temas que me importaban mucho, que tienen que ver con recuperar quiénes somos, para qué estamos, mirar las piedras preciosas que tenemos acá, en vez de mirar tanto para afuera. Y fui haciendo así, con la profesión de actor también. Digamos, me mandé en cosas, como vos decís, por ahí medio polifacético, pero ese musical que hicimos de Soldados y Soldaditos era muy crítico, era muy duro. Y de esas te podría contar, qué sé yo. Los días de junio, película injustamente olvidada de Alberto Fischerman. Sí. Hermosa película, hermosa, sí. Con Brisky, Arturo Mali y Lorenzo Quinteros. Te podría nombrar Operación Masacre. Claro. De nuestro ¿Ahí de qué Rodolfo personaje hace? ¿De qué Carlitos Lizazo. De Lizazo. Carlitos Lizazo. Y te podría nombrar Flores robadas en los jardines de Quilmes. También. Y te podría nombrar una película que hicimos juntos, que es tu primera película. Mirta, Liniers de Estambul. Hermosa película. Donde hiciste un hermoso y breve papel y, sí. Y que hay que valorar la generosidad, porque cuando uno era debutante, convocarte a vos era convocar a una de las grandes figuras de cine y aceptaste un papel, cuando debo decir que hubo otros actores o actrices que dijeron, no, ese papel tan pequeño. No, el papel y vos es hiciste un papel precisamente que habla de la historia. Pero ¿no? Claro, porque el entorno, como de costumbre, hay que mirar dentro de qué está ese papel, claro. Dios, qué sé yo, ¿no? Hiciste Chorros también, sí. Que debo decir es una de mis películas que soporto ver cuando la dan en televisión. Está bárbaro. Está la verdad, se ríe uno y creo que el mérito es del elenco. Detrás de esa, delante y detrás de esa cosa seria y profunda que tenés, que la tenés, ¿no serás un extraordinario comediante? Me lo pregunto ahora curiosamente. Ahora en el próximo bloque va un número de tap. Salgo con el y va un número de tap de los dos. Vamos a un corte. Bueno, y después de esos primeros años que hiciste unas cuantas cosas, mencionabas Operación Masacre, ¿no? Ya con esa película de Jorge Cedrón que recrea el maravilloso libro de investigación de Rodolfo Walsh, que relata los fusilamientos del 56, la Libertadora, la revolución que conocemos como revolución fusiladora, ¿no? Tal cual. Te portaste lo suficientemente mal, ¿no? En esa época como para tener que luego... Sí, parece ser que sí. ¿Qué es portarse mal, no? Pero digamos, sí. Sí, bueno, vos sabés que le puse comillas. ¿No se vieron las comillas? Sí. Sí, ahí me fui a México y nada, no se lo recomiendo a nadie. Por eso también... ¿Pero México o no, el exilio? Sí, México al exilio. No, es un castigo que no está... Es curioso, ¿no? Entre las tantas violaciones de las dictaduras está ese castigo que no figura en el Código Penal, que es el ostracismo. Claro. Que era un viejo castigo de los griegos, los romanos, que es el irse, el perder la patria, saco de la tierra, sacarte de tu patria. Te mando para otro lado. Miles y miles. Sí, por eso también el exilio de Perón me interesó tanto, ¿no? Porque yo digo, como si yo estuve 4 años y no sabía qué hacer con mi vida, porque, viste, nada, me levantaba. Me acuerdo que Renata Schusen, la madre de Damián,
la madre de mi hijo. ¿Era tu mujer en el exilio o ya te había separado? No, yo ya estaba con Nélida Lobato. Con Nélida Lobato. Pero Renata venía y lo traía Damián, que era chiquitito, 5 años, 7 años, y intentaba hacer muestras de pintura allá. Después venía Nélida, y Nélida decía, te digo cosas que recuerdo que me matan decirlas, pero bueno, Nélida siempre era muy organizada, ¿no? Entonces decía, bueno, mientras yo esté, es más, armamos un espectáculo juntos. Mirá. Contale a los jóvenes, los mayores sabemos, quién era Nélida Lobato. Y Nélida Lobato fue una mujer muy importante en mi vida, pero aparte de eso era una vedette, una bailarina extraordinaria, que venía del Lido de París y que yo la conocí de casualidad por Beba Vidart, y me encontré con una mujer muy fuera de serie. Bellísima. Bellísima. Bellísima, era una mujer hermosa. Fui creo que fui muy cuestionado también ahí, porque cómo iba a dejar yo ese mundo en el que estaba para meterme en ese mundo, pero no son tantas las oportunidades en que uno se siente amado, y esa fue una sensación muy profunda que tuve, y me fui. Y de hecho, cuando ella viene a México, también me cuida muchísimo, porque yo estaba hecho bolsa, tirado por los rincones, mal, muy mal, y cuando ella venía me organizaba. Entonces vamos a irnos a una par, qué sé yo, entonces decíamos, comamos sano. Cuando ella se iba, porque volvía para acá, yo me iba a la calle. Y las peores porquerías que puede encontrarse en México, en el DF, me las comía. Chapulines y otras cosas. Sí, pero para hacerme daño, ¿no? Esta cosa de las derivaciones que puede tener un destierro, ¿no? Una salida. Y además me hice fuerte. Y notablemente, cuando se me levantó la prohibición, ahí me caía a pedazos. Al revés fue, ¿no? El proceso. Digo, no pude trabajar mucho allá. Y un día, mi querido compañero y amigo, te voy a decir, me encontré, ahí me fisuré, porque estaba haciendo una publicidad de tequila, ¿no? No voy a nombrar la marca porque es marca, pero estaba yo en un bar y hacía con una copa como esta, y yo decía, de lo nuestro, lo mejor. Hacía un mexicano. Y ahí me deprimí. Ahí dije, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Ahora, mencionaste varias veces que fisuraste, ¿no? Sí. Y casualmente, esa fue una, pero, sí, pero mal. El efecto Fénix. Sí, que parecía Cantinflas. Pero eso creo que es una característica fundamental para renacer, ¿no? Sí. El que puede renacer. Si no Sí. te morís... Sí. No, si salís de ahí, si saliste siempre me costó mejor. muchísimo. Hablaste además mencionaste, bueno, a Renata Yuyen. También vos, siempre chicas desconocidas, poco creativas. Renata fue una de las primeras entrevistadas de este programa, una artista fundamental, que es la madre de tu hijo. Sí, sí, una persona extraordinaria. Una gran artista. Sí, con un humor muy genial. Nosotros cuando nos conocimos con Renata estábamos en el Ditela, y la verdad es que hacíamos de todo una fiesta, ¿no? El tema es ver cómo uno con el tiempo puede no oscurecerse. Yo creo que es uno de los grandes laburos que uno tiene como persona, básicamente, y después como artista en tal caso. O como yo no me siento un artista, me siento un realizador, actor, qué sé yo. Pero no oscurecerse. Ahora, esos años fueron fatales para mí, ¿eh? ¿Y cómo volviste? ¿Cómo fuiste de a poco rearmándote y en la Argentina? Mucho análisis, volví al análisis de cabeza. Estaba yo con mucha bronca, sin dejar de tener en cuenta que había provocado algunas cosas para que me dieran salida, y que también me daban el valor de seguir haciendo lo que hice siempre después, ¿no? Seguir tratando de tener una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Pero nada, fui saliendo, volví y empezaba la democracia, estábamos todos en la plaza, seguramente uno se habrá encontrado también ahí con Néstor y con Cristina, que también estarían en la plaza, y con tantos compañeros, y ahí empecé a trabajar mucho, y también me di cuenta que no era por ahí. Hacía 3 o 4 películas por año como en busca del tiempo perdido, ¿no? Y también aprendí que eso no se recupera, digamos, que eso es así y te la tenés que bancar.
Pero bueno, laburé mucho y me fue muy bien. Hice algunas cosas que no debía hacer, y algún laburo que por ahí no tenía que haber hecho, pero bueno, en el balance me perdono un poco. De algunos de tus trabajos, bueno, está, ya lo mencionamos, el Perón de Sanso, pero también hay dos trabajos que hiciste con Miñona, ¿no? Uno, una miniserie de televisión, donde interpretás nada más, nada menos que Horacio Quiroga, ¿no? Sí. Que es una interpretación formidable. ¿Cómo lo encaraste? Y es que también me pasó algo así, que yo estaba... no estaba en mi mejor momento y Miñona tenía miedo que yo me entristeciera en la selva y quisiera volverme porque andaba en busca de un amor, viste, esas cosas que no le pasan. Y entonces le dije, no, te juro que no me voy a mover y voy a hacer, y la depresión que tenía por ese amor no correspondido me sirvió para ser un Quiroga muy, muy profundo. También yo creo que él, como vos, se acercan al cine también desde un lugar para mí maravilloso que es desde la literatura, ¿no? Porque vos has escrito, has indagado y seguís haciéndolo. Y Eduardo era igual, sí, Eduardo. Era un tipo que se acercaba desde la literatura. Fue cineasta porque quería plasmar un poco todo eso, pero la experiencia de Quiroga fue... También repetí ahí porque después la hice con Nemesio Juárez. Hice la película. Ah, hiciste Historias de amor. Historias de amor, de locura y de muerte. Sí, sí, sí. Ajá. Y me encantó. Ahí hiciste de Quiroga también, sí. Yo no la vi. Sí. Muy bien. Con Ingrid Pelicori, que hacía mi mujer, y con el elenco maravilloso. Y también nos fuimos casi al mismo lugar. Y yo, viste, uno cuando toca muy fuerte con un personaje, queda a veces como muy impactado, medio melancolizado. Y la repetición o la reiteración, que era otra etapa también, y era otro punto de vista el que hacía Nemesio de lo que había hecho Eduardo, porque Eduardo lo que había hecho era todas las etapas de Quiroga, y fue un desafío enorme para mí, porque pasaba por todos los momentos, claro, de la juventud hasta el vecchio, ¿no? Fue hermoso trabajo. Yo lo recuerdo como una de las cosas... Termina suicidándose en Buenos Aires enfermo, sí. Horacio Quiroga, sí. Gran escritor, sí. Uruguayo, ¿no? Sí. Prueba de que los personajes te captaban, pero vos y Parravicini también lograbas soltarte, es que haces con Miñona un personaje en la antípoda de Quiroga, que es Parravicini, esa suerte de... Sí, lindo personaje. Atención, Farabuti, manchaorejas de Jopo, viejas pipistrelas, reyes del pagadiós, turros y vampiresas, dandis y vagonetas, chichipíos y otarios vestidos de doctor. Le Mont Culanor, aquí empieza la farra, que aquí llego yo, con mi fama, mis dientes, mi cáncer, mi humor y mis sueños y mi imperfección. Un fifí, un malandrino, bufo y tirador, el príncipe de la risa, a sus órdenes, Flop. Me acuerdo como si fuera hoy. Textos, ¿no? La película se llama Flop. Flop. Que contá también, porque bueno, Parravicini, vuelvo a decir, con las generaciones nuevas, qué importante la recuperación de todos esos personajes que hablan de la diversidad cultural. Mucho. Yo también ahí me metí con los Podestá, hicimos una comedia musical que se llama Pepino el 88, que es el nacimiento del, digamos, los cirqueros de la época, fin de siglo, 1890, por ahí, son cirqueros, los hermanos Podestá. Y se animan con la palabra, se animan con el drama de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, introducen la palabra y lo introducen a Juan Moreira, un personaje maravilloso, y lo ponen. Y la gente en esa época veía solamente ópera, y entonces llegaban al teatro y dicen, pero qué barbaridad, ¿no has visto al Moreira? Che, hay que ir a ver al Moreira, decía la gente bien, que solamente escuchaba ópera. Y ahí nace el teatro criollo, el teatro argentino, digamos, ¿no? Con los hermanos Podestá. O sea que también, digamos, me animo ahí a encarar a esos personajes que son la esencia de nuestra... A mí me importa mucho la memoria a través del arte, ¿no? Y voy buscando por allí. Angelelli, que es otro documental también. que hice, que hoy está muy en boga porque, bueno, a lo mejor Murcia es canonizado, no sé, están ahí. Uno de los... Yo lo hubiera canonizado a Angelelli, ¿no? Sacerdotes... Lo que pasa es que hay constancia, la muerte de Angelelli sigue en una zona... Sí, todavía no se ha... de duda. Más de 30 años. Prácticamente. En el documental yo asevero que es un atentado, que no es un accidente, ¿no? O sea, concretamente... Sí, yo estoy convencido también, pero...
Y mencionaste también tu acercamiento a ser director de cine. Contame un poco de, bueno, tu primera experiencia, tu primera película, como El Mar de Lucas. El Mar de Lucas, sí. Fue un trabajo que hice con... Yo tenía una idea ahí, que la tenía bastante clara, y trabajé con Martín Salinas, que es guionista, que a la sazón ahora en Pantalla Pinamar estrenó su primera película. Ah, claro. Muy bien, muy interesante, con mucho humor, divino tipo. Y trabajé con él. Yo no, digamos, con el guión me animo desde la idea y no me animo desde la escritura, pero sí entiendo mucho de estructura. Sé, yo te podría hacer una devolución de tu próxima obra de teatro, Chau Amores, si la leo. Quería mencionarla. Sí, pero en serio. Yo no quería mencionarla. No, pero es que es una obra que, digamos, yo como actor he leído tanto que entiendo de estructura y sé, olfateo donde hay un buen material. Y la verdad que es un muy interesante material. Estamos ya trabajando para el próximo año. No, mentira. Pero realmente me animo desde ahí, desde la estructura, y ahí entiendo cuando se cae o no, por qué hay que levantar y para qué hay que levantar. Y con Martín Salinas trabajé muy bien. Después hice La Mina, que fue una experiencia... Que tiene que ver con Tandil también, ¿no? Con la relación con la... bueno, no el tema en sí, con tu pertenencia a un territorio minero. Sí. Y también ahí, bueno, me fui permitiendo también los gustos de trabajar con actores como no sé, como todo el grupo que me acompañó en El Mar de Lucas, era Ana María Picchio, Pablito Rago, Virginia Innocenti, Rodolfo Rani, Betiana Blum, elencos. Un hermoso elenco. Después ahora trabajé en esta película, en Puerta de Hierro, trabajé con Federico Lupi, digo, me di algunos gustos importantes. ¿De qué hace Federico? Él hace el doctor Puigvert, que es el médico que lo atiende a Perón. Es el que lo opera. Sí, 2 escenas hermosas tenemos con Federico. Así, de 2 tipos que se hablan desde un lugar inteligente. Entonces, en un momento, el doctor Puigvert le dice a Perón, a ver, lo está revisando, ¿no? Lo está ocultando. Dice, a ver, levante los brazos. Y Perón levanta los brazos y se queda así, ¿no? Y entonces, Puigvert lo mira los brazos y dice, bueno, está bien, baje, le dice, ¿no? Son esos chistes que uno se permite. Es fundamental poner humor en la vida, ¿no? Sí. Además, Perón se reía, le gustaba reírse. El humor de Perón también está en la película, ¿no? También está en la película. Lo que ha vivido ese hombre... Te metiste a analizar las razones de su caída, me imagino, para hablar de su exilio, ¿no? Un poco de lo que le pasó, los motivos por los cuales él no da pelea en el tramo final. Yo creo que, digamos, hay varias versiones. Por supuesto, siempre la subjetividad te lleva a jugarte por una, pero yo creo que es el primer atentado a la democracia fuerte, el primer golpe a la democracia enorme que se hace desde los aviones que llevaban el símbolo cristobense, ¿no? Y Perón dice, no sé cómo, no me acuerdo cómo dice, pero habla de eso, ¿no? Y dice, puede creerse semejante cosa, hipócritas, farabutes. Y entonces uno de los gremialistas le dice, estamos con armas, estamos preparados para salir a combatir. Dice, ni un solo obrero en la plaza, dice Perón. Prefiero dejar de ser presidente, pero seguir siendo un hombre. Y ahí voy directamente casi cuando él prepara la valija, se lleva la foto de Eva. Tomás las escenas de la caída del final. Sí. Es más, no me alcanzó la plata porque yo quería cerrar Plaza de Mayo durante 3 semanas, imagínate el delirio. Vos sabés de lo que te hablo, ¿no? Sí. El delirio era hacer un bombardeo, pero en vivo, indirecto, de toda la Plaza de Mayo. Bueno, finalmente hice eso, pero mucho más acotado, y que también fue fuerte porque logré hacer efectos especiales y todo eso, y está bien. Pero de ahí voy a Perón, que está guardando sus cosas, hace una autocrítica antes de partir a la Cañonera, y ahí recibí tanta información, Jorge, porque me acuerdo de Julián Licastro, que me dijo cosas de Perón cuando se iba a la Cañonera y cuando estaba en la Cañonera, que estaba fogoneando ahí, echándole carbón a la máquina, y un oficial paraguayo le dice, pero general, ¿no? Si usted no puede estar haciendo eso, no se preocupe, mi hijo, dice, déjeme, yo lo voy a hacer. Yo de todos modos ya me estoy preparando para el operativo retorno. Y siempre pensé en ese tipo, en ese Juan Domingo Perón, cómo podía adelantarse tanto a la época, ¿no? A mí siempre me
de los grandes estadistas me interesa eso, digamos, ¿no? Ver cómo visualizan el continentalismo, como él dice, Perón en un momento dice, él habla del ABC del futuro. Claro. Habla con los jóvenes, ¿no? Y le dice, tenemos que construir un Estado continental sudamericano para evitar convertirnos en segmentos del mercado financiero mundial. El ser humano está olvidando las verdades que están en la base de su existencia. Y por un lado, el hombre quiere llegar a la luna, pero por otra parte, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que le da de comer, elevando entonces así la temperatura del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas, dice el viejo. O sea, estaba hablando de lo que está pasando ahora con toda Latinoamérica, o con gran parte de Latinoamérica, y estaba hablando del ecosistema, o sea... Claro, Perón plantea el ABC, que es la alianza de Argentina, Brasil y Chile, en lo que es el primer intento de integración sudamericano después de Bolívar y San Martín. Ajá. Y también fue un hombre que tenía preocupaciones por la ecología tempranamente, o sea que no son las cosas que estás contando, tienen el fundamento de preocupaciones genuinas y de rigor histórico. Y que hablan de... Precisamente, para mí, lo que acabas de contar es revelador, porque la verdad que esto que se llamó tercera posición, cuando estaba la Guerra Fría, es decir, se planteaba capitalismo o comunismo, y Perón decía que hay una tercera posición. Desde la caída del muro, se cayó uno de los jugadores. Sí. Se puede hablar de socialismo del siglo XXI, pero no hay un horizonte no capitalista, porque lo que vemos en Corea del Norte... Y entonces pareciera ser que el dilema tiene que ver con esto que planteaba Perón. Si el capitalismo nos iba a manejar, o si el Estado y la política y un proyecto maneja el capitalismo. Porque si maneja el capitalismo destruye no solo los derechos sociales, sino también el medio ambiente. Acá los amigos que trabajan en la Villa 21 saben muy bien que además de los problemas sociales está ese riachuelo, que es el testimonio del maltrato que el capitalismo le ha dado a la naturaleza. Claro, esa idea de evitar convertirnos en segmentos del mercado financiero mundial, está clarísimo, ¿no? Y ahí está la vigencia, ahí está el núcleo. Podrá haber muchos matices, ha sido un ser humano, errores, pero creo que ahí hay un núcleo que es la clave de lo que determina que sobreviva el peronismo excepcionalmente, cosa que no le ha ocurrido a otros movimientos semejantes. Bueno, vamos a un corte y a una pausa, y en el último bloque las preguntas de nuestros invitados. Estaba mirando, señor director, la imagen de Víctor Laplace componiendo a Perón, y verdaderamente dos imágenes, ¿no? Se reitera en ellas lo que ya vimos en la película de Sanso, ¿no? ¿Cómo trabajaste? O sea, ¿qué información lo viste, lo miraste? ¿Cómo fue el trabajo? En realidad trabajamos en ambos mucho... casos, ¿no? O sea, en el Perón más joven, un Perón de 50 y pico, de 57 años, y en este caso un Perón de 61 de 60 para arriba. En aquella primera instancia yo hice un trabajo más como de composición, inclusive engordé unos kilos y qué sé yo, y estaba muy tratando de encontrar un parecido. Después, en este trabajo me parece que hice un despojamiento total de eso, y si bien el parecido está, porque tengo como un perfil ahí que por momentos me gustó que por momentos fuera y que por momentos no fuera, ¿no? O sea, trabajé mucho eso, que era el actor fulano de tal, que es un personaje, y por momentos que uno dice, ¿pero es Perón o no es Perón? O sea, jugué mucho con esa pequeña ambigüedad que dio réditos. Y me despojé de toda... Estoy más cerca del Perón, yo cronológicamente estoy más cerca del Perón del exilio, que del otro Perón. Claro, del otro. Aunque también eso pasó hace muchos años y por ahí estaba más cerca de aquel Perón. Pero esto, digamos, no tuve que hacer demasiadas... no quise hacer demasiadas cosas con el maquillaje, apenas una pequeña cosa acá de grasa que tenía Perón, pero me puse una sola. Digo,
Hice pequeños ¿Te detalles. teñiste el pelo? Sí, el pelo De sí. negro, porque El eso es pelo una sí. característica El muy pelo fuerte. sí, el pelo sí, y después laburamos mucho con... Bueno, yo hice varias versiones de guión. Hicimos varias versiones con Leo D'Agostino, con el que empecé a trabajar. En realidad yo empecé a trabajar con Carlitos Sobes, que era un compañero mío de Sí, militancia, y a la sazón, director de cine también y gran escritor. Y empezamos a descubrir el personaje de Sofía, que es una actriz española, que es parte digamos, de lo ficcional del cuento, que es el personaje que más me sirvió para tratar de ver si podíamos encontrar un personaje que lo cuestionara a Perón y que a Perón lo moviera de su centro, cosa que también me interesaba mucho. No quería ser un Perón, no el Perón de la sonrisa eterna, sino un Perón dudando. Hay además personajes oscuros en este periodo de la historia, como López Rega, determinadas actitudes de Isabel. Isabel hay como dos Isabel, ¿no? La Sin Isabel duda. que viene Sin duda. durante el exilio. ¿Cómo trabajaste? Trabajamos mucho en los ensayos, ya trabajamos con guión definitivo en los ensayos, y trabajamos bastante ahí para llegar a la filmación, digamos, con letra sabida y sabiendo claramente cuáles eran las situaciones en cada momento. ¿Quiénes son los actores? Fito Gianelli haciendo De Lopecito. Javier Lombardo haciendo de Jorge Antonio, Victoria Carreras, que también hace un gran trabajo haciendo Isabelita. Cámpora. Seguramente me voy a estar olvidando de alguno, espero que estén acá. Siempre Cámpora le hizo Manuel Vicente. Después Surraco, el joven Surraco hizo Galimberti. Después Natalia Mateo, que es esta chica, hizo el personaje del personaje de Sofía, que es un personaje que tiene una sastrería, que es una hija de padres republicanos y que le han dejado una sastrería y parece que no tiene libros, pero también tiene libros, y se empieza una correspondencia de libros que se dan de un lado y del otro. ¿Es ficcional? Ficcional. Eso no existió, pero podría haber existido tranquilamente, que Perón en sus salidas se hubiera encontrado con una joven sastrera y se hubiera sentido muy cómodo. Es casi, amaga con ser una historia de amor, que no lo es, pero es un lugar de mucha confianza donde él va y se sincera, digamos, ¿no? Y después, ¿qué otro personaje me falta? No sé qué. Ah, bueno, está Bandor, que lo hizo Marcelo D'Andrea, que está muy bien también, y Federico Lupi haciendo el personaje de Puigvert. Estos son como los personajes centrales, digamos, ¿no? Después colaboraciones donde mi amigo Gustavo Garzón hace a Rucci, y nada, algunos pequeños guiños más. Pero laburamos con 22 versiones de guión. ¿Alguna 22. vez? Al estilo Hollywood, digamos. No, es que la verdad es que no terminaba nunca de cerrar la historia. Empecé, lo dejé, retomé, y así estuve, mientras buscaba el dinero para hacer la película, seguía corrigiendo el guión. La película compleja, de época, cuidé mucho los detalles, ¿sabes, Jorge? Los detalles de la época, preocupado hasta el mínimo detalle del mantelito y del tenedor y de esas cosas que tenía esa época tan maravillosa. Filmamos en la Quinta San Vicente, reprodujimos ahí toda la Puerta de Hierro, tal cual, casi tal cual. Una gran colaboración de la gente de la Quinta San Vicente, a la que estoy muy agradecido. Y después a las provincias que me ayudaron, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. Estuvo hablando de comedias musicales. Quería saber cómo cree que se forma un actor. Un actor, ¿cómo se forma? Y yo creo que lo mejor es intentar todos los caminos de la expresión. Me parece que no hay una sola manera de expresarse, ¿no? Uno es esto y esto otro y esto otro también, decía Jorge Luis Borges. Uno es varias cosas como actor, y si se puede animar y tiene la valentía de encarar un clásico, un musical, teatro en verso, teatro en prosa y un drama y una comedia, mejor, porque uno se completa. Lo que pasa es que el musical completa al actor, porque digamos, cuando uno no puede expresar más con la palabra, baila, y cuando no puede expresar más con la palabra y con el baile, canta. Digamos, así un poco nace, creo yo, el género musical, ¿no? Bien, otra pregunta. Parece el Actors Studio esto, ¿viste? No, es impresionante, sí. Sí. Vamos. ¿Yo quién vendría a ser de allá? No. Estamos teniendo en este momento un diálogo cipayo. Sí, claro. Me encantaría ser Jack Nicholson.
Pero por el whisky rico que tomo. Hablando de ese primer mundo, conociste a Fellini, ¿no? Conocí, en realidad tuve el placer de conocer a Lee Bullman y trabajar con ella, que era como estar con Berman, digamos. Claro, ¿no? O sea, sí, el cine que uno vio. más linda que Berman, además. Después lo conocí a Mastroianni cuando vino acá, que es un tipo que yo amé siempre. A mí me haces acordar a Mastroianni. Pero vos sabés que algunos me dicen. Pero sí, me dice el director Jack Nicholson también, ¿no? Pero yo te veo más, me haces acordar de esa cosa así sensible, divertida, dramática. Era genial. Mastroianni, ¿no? Conocí y tuve el privilegio de trabajar con Tomás Gutiérrez Alea, conocí al Gabo García Márquez allá cuando hicimos porque allá hicimos, yo me fui a filmar allá porque hice una cosa que se llamaba Éramos tan jóvenes en Canal 13, cuando todavía accedíamos a Canal 13. Ahora no sé por qué. Yo he trabajado, ¿Por qué no te llaman? No lo sé. Bueno, como es lo mismo que te pasó en el 76. Pero no, porque en realidad... Algo habrás hecho. No, pero yo hice socias en Canal 13 no hace tanto tiempo con Mercedes Morán y después hice El hombre de tu vida con Campanella y me llamaron para trabajar en Telefe. O sea, no, laburé, pero bueno, no. Ojalá tengamos pronto una Argentina donde donde puedas incluso trabajar en Canal 13, ¿no? Ojalá. Porque en definitiva es tu profesión y la de muchos, es una manera de... Sí, y creo que es injusto, ¿no? Porque son como, digamos, no separar lo que uno es como... Digamos, uno puede tener sus ideas y bueno, charlemos, qué sé yo. Claro. Yo estoy dispuesto a debatir, lo que no estoy es dispuesto a entregarme, pero estoy dispuesto a debatir siempre, ¿no? Y a conversar desde una lógica de pensamiento. Bueno, Mastroianni, permítame que nos haga... Allora, andiamo, caro, andiamo. Yo soy Yamila del grupo de jóvenes Patria Grande de la Villa 21 y quería preguntarle qué es lo que le interesa del documental y cómo elige la historia para contarla. Mira, yo hice 3 documentales. Hice Angelelli, La Palabra Viva, que es un cura tercermundista que lo mataron en La Rioja. Y yo conocí al padre Mujica, o sea que estuve muy relacionado cuando estaba en la villa, cuando trabajábamos en la villa con el padre Mujica, y entendí que eran curas extraordinarios. Creo que hay gente maravillosa dentro de los curas, maravillosa. Creo que la iglesia tiene que expedirse en algunos temas como la pedofilia, que todavía no se expide. Y que es un tema que yo sufrí yendo a colegio de curas, en Tandil, en el colegio San José. Digamos, lo sufrí concretamente, ¿eh? Alguna vez en una película me ganó Almodóvar haciendo La mala educación, pero alguna vez creo que me voy a meter con ese tema porque también es un daño muy fuerte que no se termina de abrir y ya está. Pero hice esa película, después hice una película sobre la crisis del 2001 que tenía que ver con, se llama La Otra Argentina, que hicimos una obra de teatro que era Mamá de Lanús, que eran 2 parejas, una que se quedaba y que resistía acá y otra que se iba a vivir a Estados Unidos y que quería volver y no podía porque sus hijos ya eran de allá. Y lo que le pasaba a la gente en el 2001 era que muchísimos se querían ir, otros estaban enojados con la Argentina, y yo digo que es un documental que, no digo que hay que verlo porque no lo estoy vendiendo, pero que forma parte de lo que nos pasó, o sea, de siempre mirar para afuera en vez de mirar para adentro. Ese documental mira para adentro y yo miré La Otra Argentina, solidaria, recorriendo 57.000 kilómetros por todo el país haciendo gira, haciendo la obra y filmando con mi cámara. Y después hice otro documental sobre Malvinas, que tampoco lo tengo mostrado, y después hice el documental de El Circo Criollo, que hablábamos hoy con Jorge antes, que tiene que ver con los primeros hombres de circo que se animaron con la palabra. O sea, a mí me interesa documentar eso, y estoy pensando en un documental sobre Hugo del Carril, y estoy pensando en un documental sobre Bárbara Mujica, que fue una extraordinaria actriz, injustamente olvidada. Digo, voy pensando cosas que claro que las tengo que hacer en algún momento, pero siempre estoy muy ocupado, pero voy haciendo, digamos. Me agarró de grande esta idea de dirigir cine. Entonces, dirigir siempre una película lleva mucho tiempo, mucha energía, hace falta un poco de dinero, no es como el teatro. En teatro vos y yo nos podemos poner a hacer una obra de teatro y la hacemos, si querés, mañana, y somos vos y yo y nadie más. Y no, si no nos va bien, no importa, ya pasó. Pero el cine hay mucho que arrastrar, digamos, en cuanto a lo que es la técnica, todo eso, ¿no? Pero también es cierto que un documental documenta. Y documenta parte de la historia argentina, que es lo que a mí me interesa. Esta película me parece que va a ser interesante y me gustaría tu opinión para verla en función del presente. ¿Cómo la ves en función del presente?
en esta conexión con una Argentina que sigue gobernada por el peronismo. El kirchnerismo tiene raíces en el peronismo, expresa una etapa distinta, diferente, desde mi punto de vista en muchos aspectos superadora, pero no podría existir el kirchnerismo sin el peronismo. No, creo que no. La primera agrupación de Néstor Kirchner en Río Gallegos se llamó Juan Domingo Perón. A mí me parece que va a servir para el debate seguro, pero también va a servir para aunar algunas posiciones. Esa es mi fantasía, mi idealización, mi sueño. Digamos, por lo poquitito que la he mostrado, yo la mostré una vez en el Chaco, la mostré en el Festival de Mar del Plata, donde ganamos a Mejor Película Iberoamericana, y la mostré en El Tigre, y la mostré, ¿dónde más? En el Pantalla Pinamar. Y las pasadas, lo que ocurría eran cosas extraordinarias de jóvenes militantes de ahora que decían, nosotros entendemos y nos encanta entender lo que pasó con Perón. Una joven, la hija de Mariano Suez, que me está dando una mano también poniendo los teasers en los un cines. amigo, Mariano, con mucha experiencia. Que me cuenta que su hija está estudiando esa parte de la historia argentina y dice que vio en la pantalla lo que está estudiando. O sea que me halaga porque, digamos, el rigor histórico también lo trabajé con Norberto Galazo, y Norberto le di el libro, y se lo di a Antonio Cafiero, y no mucha gente más, pero ellos me corrigieron algunos detalles. Y la idea es que entre esos jóvenes y los viejos memoriosos peronistas y los viejos montoneros, digamos, hay un deseo de que la Argentina crezca de otra manera, sin tanta confrontación, sin tanta lucha interna. Pero yo pongo Traidores y Leales adentro de la película, o sea que no puedo soslayar eso. Traidores y Leales, qué expresión interesante, ¿no? Es que dispara imágenes rápidamente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esas personas que cambian todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero pensemos cosas lindas. Sí, pero pensemos que las películas sirven para eso, ¿no? Sirven también para reflexionar, para juntar voluntades y yo creo que va a ser una película polémica en un buen sentido. Polémica, digo, va a provocar un ida y vuelta que a mí me interesa muchísimo. Creo que además es una etapa que no se tocó y que está bueno animarse. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y ya la verdad que chao, amores. Ansioso por verla. Chao, amores. Hasta pronto. Esto lo guarda, ¿no? Chao, amores. Chao, amores. Marcelo.